Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Amados hermanos, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se hacen presentes hoy, viernes 25 de noviembre del 2016, día 6, mes 3, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Muy contento de estar aquí, todos juntos, amados hermanos. Hoy es viernes en la que le dedicamos tiempo al consecutivo que llevamos del estudio del artículo 4 de la ley de mediunidades en general. Recordando al maestro en el artículo 4 de la ley de mediunidades en general, esto nos dejó: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamina al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Hermanos, en el siglo XVI tenemos como referencia que ahí surge en ese siglo el progreso del cual hoy gozamos. En distintas cátedras hemos establecido el tema relacionado a por qué, si el siglo XVI es apenas 5 siglos antes de ahora, y los misioneros, la verdad, llevan 58 siglos en la regeneración de este mundo. Eso es para darnos una muy buena idea por la diferencia en siglos tan abismal. ¿Por qué aparentemente no avanzamos mucho? Y hay que atender esto cuando el maestro nos lo afirma, que con la venida del Espíritu de verdad en la encarnación en la existencia de Francisco Javier, para allá en el año 1506, nos dice: comienza el progreso. Hay una diferencia básicamente de 52 siglos de regeneración supuesta, donde eso quedó. ¿Qué pasó ahí? Entonces, reiteramos, para que veamos el tamaño de la resistencia al progreso. La dificultad que tuvieron nuestros hermanos desplazados de Neptuno, que a ellos se les deja el que empujen el desarrollo
científico, y fueron los que tuvieron mayores dificultades para desarrollar. Los misioneros llevando la línea medular de la regeneración en las distintas existencias del encargado del mundo, que ya las tenemos bien establecidas, empezando con Seth. Que nos da un marco conceptual, amados hermanos, donde sobre la base de ese marco conceptual se va a desarrollar un proceso teórico práctico y el nivel de la resistencia le va dando a los misioneros de la verdad el acomodar las estrategias para ir conduciendo a toda la familia de este mundo en su conjunto en la dirección correcta. Los plazos que la justicia ha marcado para este mundo se han cumplido, por dura que ha sido la resistencia, pero el progreso material debió de pagar un precio por ello. Y destacábamos en ese del progreso material, señalándolo a su vez en el progreso de la astronomía. Vea que la astronomía se desarrolla con ese deseo natural del ser humano de este mundo cuando va rompiendo con aquello que lo había tenido tan atascado, y eso es, para nuestro caso, de los prejuicios de religión, sobre todo el de el catolicismo, que ahí se asentaron quienes, en vez de ser un motivo de desarrollo natural del progreso material del ser humano, se convirtieron en sus peores enemigos. Y cuando se empieza a hacer esa ruptura, la justicia le da a aquellos seres humanos que quieren marcar la diferencia en el conocimiento de la naturaleza, y la clave es esa existencia bonita, y empieza a darse la ruptura, la quiebra, con los 4 hechos que nosotros insistimos en que usted lo tenga claro, del siglo XVI. El primer hecho importante, la caída del primer cuerno de la bestia católica con Enrique VIII en Inglaterra. Fue el primero que se le abrió, él armó tienda aparte. El otro hecho fue la de en la existencia del maestro Javier, la de la Compañía de Jesús, la solitaria que se le introducía a ese cuerpo de la bestia católica.
Ese es el segundo, ¿no?, que estoy señalando. El tercero, que fue un golpe del mismo interior de la bestia, porque ellos fueron acaparando, porque era la hegemonía del momento. Ustedes saben que la Universidad de Bolonia fue la primera universidad europea y por ende a nivel en ese método de estudio, el universitario, en el mundo, la Universidad de Bolonia. Y de la Universidad de Bolonia, o en la Universidad de Bolonia, se formó Nicolás Copérnico. Era un clérigo católico y él estableció ahí un sistema del movimiento planetario, donde ya no es el centro del universo la Tierra, sino el Sol. Claro está que alrededor del Sol, el sistema copernicano ponía a todas las estrellas a girar en torno a él. Ya sabemos que eso no es así. Y el cuarto es el cisma protestante. Ese fue el que más le dolió de primera mano. Con el cisma protestante se da el Concilio de Trento. O sea, la reacción a la acción de lo que ya estaba pronosticado en las revelaciones de Juan el Evangelista. Vean, hermanos, eso en cuanto al progreso material, porque no hay progreso material, sino hay progreso espiritual, y ese venía dándolo los misioneros de la verdad. A ver, y me explico. En la familia, en la humanidad de este mundo, impacta primero el progreso material, pero desde adentro están los misioneros moviendo el progreso espiritual. Y si ese no estuviera desarrollándose, muy difícil se puede dar progreso material. Entonces, el progreso espiritual es lo primero, las leyes de Manú. Ese es el marco conceptual, el marco teórico sobre la base de lo que se establece para este mundo en la práctica. Entonces, en la práctica, el ser humano viene a refrendar lo que los misioneros le van jalonando espiritualmente. El otro progreso en cuanto al aspecto espiritual es la escuela de Zoroastro, en el grado en el que se encuentra la humanidad de ese mundo, para lo que necesitaba establecerse. Y el hecho único para la historia de este mundo es el establecimiento de la cábala secreta con Moisés. Pero en lo espiritual, la ley que se conoce como la ley de Moisés, ahí marcaba una pauta singular
de la regeneración de este mundo, donde de manera abierta se le demanda a la humanidad de este mundo la adoración a un solo Ser Supremo. ¿Y por qué esa ley es universal para este mundo? Porque así lo demandó Elohim nuestro Padre en el testamento secreto de Abraham, que todavía nosotros no hemos llegado ahí, donde le pone cifras al asunto. Es con el testamento de Abraham, 41 siglos atrás, donde conocemos cómo es que vamos, o se introduce el concepto de siglo, de 100 años. No viene de otra fuente, amados hermanos, viene del testamento secreto de Abraham. Y contaréis los tiempos por siglos de 100 años. Y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Ese es el carácter universal de la ley. Y la misión de el Espíritu de verdad en esa bonita existencia de Francisco Javier es de llevar la ley hasta aquellos territorios que todavía no habían llegado. ¿Para qué? Porque se deberían de cumplir que a los 36 siglos la tierra debería de saberlo, preparando al mundo hacia el juicio de mayoría, que es el logro más importante de los misioneros de la verdad en este mundo. El juicio de mayorías es una conquista de los misioneros de la verdad, porque allá teníamos que llegar, aprobados o reprobados, pero igual allá teníamos que llegar al juicio de mayorías para la familia de este mundo. Por fortuna, el 5 de abril de 1912, el examen de aprobación fue mayoritario para la familia de este mundo. Y reprobados o reprobados fueron apenas una minoría. Al instante de el juicio ya no están con nosotros, desafortunadamente. Pero vean ustedes que los misioneros de la verdad van jalonando esa parte espiritual hasta llegar al día del juicio. No podía ser que se llegara al día del juicio con un nivel de retraso. Lamentable. Entonces todo se fue en esos, hermanos, en esos 5 siglos que hay de la entrada del misionero, el maestro superior, el espíritu de verdad, y el juicio de mayorías. Recuperar en 5 siglos lo que se debió haber hecho suave, ¿no? Pues, donde la humanidad de este mundo lo aprovechara y lo digiriera, ¿no? Lo disfrutara, ¿no? Estos 5 siglos que hay entre 1506 a 1912 fue de progreso atropellado, pero el principio fue muy lento, es como ver al bebé recién nacido y que usted lo empiece a ver en todo el proceso que desarrolla el infante hasta que empieza a gatear.
se tomó su tiempo. Casi 2 siglos. Márquelo usted para cuando Isaac Newton, que lo vamos a ver nosotros en otra cátedra. Vamos a dedicar una cátedra a Isaac Newton, posterior a la de hoy. Con su documento, que en la historia de la ciencia es uno de los principales, documento invaluable, que se le conoce como Principia Mathematica. Ahí se desarrollan las ecuaciones que rigen la física, y fue un monumento tremendo por 2 siglos. Hasta que al final del siglo XIX, producto de ese progreso, fue más abundante el número de científicos que encontraron espacio para el conocimiento de la naturaleza. Y entonces vayan ustedes a Max Planck en 1900 con la introducción del concepto del fotón. Ahí se abrió un espacio inmenso en el estudio de la física. Entonces, lo que se conocía de física estándar, que introduce Isaac Newton en su Principia Mathematica, a partir de 1900 se conoce como la física clásica, y se abre un colofón de oportunidades en la construcción de un conocimiento científico de avanzada como es la mecánica cuántica, la del micromundo. Pero vean ustedes cómo un misionero de la verdad jalona duro el progreso científico, tecnológico. ¿De qué existencia bonita estamos hablando? Y también trágica, la de nuestro hermano Giordano Bruno. Miren, considérenlo a él el reformador de las ciencias. A él le debemos ese empuje científico, y pagó él duro por parte de la resistencia, le dieron muy duro, pero se necesitó de un misionero de la verdad para colocarle actuó como un torpedo, como alguien que abre montañas para despejar el camino. ¿A quién? A los obreros, a aquellos hermanos desplazados de Neptuno, que encontraron espacios grandes para llenarse ¿de qué? De creatividad y desarrollar de manera amplia. Había manga ancha, hermanos, para el desarrollo del conocimiento científico. O sea, los ritmos del desarrollo de la ciencia y la tecnología lo marca es el espiritismo, luz y verdad. Y qué tan importante es esta área de conocimiento como es la de la astronomía. Eso fue lo que impulsó el desarrollo científico tecnológico en el mundo. Ese interés por mirar hacia afuera, eso le marca una pauta, o más que pauta, marca una señal a los consejos del Padre para empezar a darle y estimular a aquel que está inquieto por conocer de la naturaleza.
Vea lo que hizo nuestro hermano Claudio Ptolomeo. Él es una visión, ¿no?, del movimiento de los planetas, ¿sí? Y la trató la estructuró y le dio una estructura dentro de su forma de pensar de cómo era el movimiento de los planetas. Y eso perduró hasta que Copérnico empezó a reevaluar ese concepto. En el siglo XVI, un hijo de la religión, vea usted, pero le marcó una soberana estocada en esa concepción retrógrada que él compró del sistema de Ptolomeo. De la Universidad de Bolonia. Se le considera un estudiante, un hijo ilustre de la Universidad de Bolonia. Pregúntense ustedes por qué, siendo la primera universidad europea, no es la más sobresaliente del mundo. Hay que decirlo con pelos y señales. Por ser católica, las mejores universidades del mundo están en donde se desarrolló el protestantismo. A pesar de que sean de cristianos, pero renunciaban a la bestia. Y con cariño destacamos el trabajo con sus observaciones, ¿no?, sus apuntes, conteo de las estrellas. No usó instrumento de la que se valió Galileo en el siglo XVII. Kepler nos dio una idea cercana a cómo es el movimiento de los planetas, y de él prácticamente notamos que en el movimiento de nuestro planeta tenemos un perihelio y un afelio. El perihelio 20 de septiembre, que es el que nos marca nuestra escuela, y el afelio es en marzo. Y márquenlo ustedes, 18 y 19 de marzo, que para nosotros es la fiesta de los consejos. O sea, podemos decir que el afelio es el 18 de marzo. Bueno, las observaciones de Tycho Brahe las aprovechó Kepler y tuvo una vigencia de sus datos de 100 años, pero ya con la entrada del telescopio cambió la metodología de seguir mirando hacia dónde, la comprensión de lo de afuera. Y ese progreso de especializarnos y hacer conocimiento de lo de afuera permitió que se desarrollara el conocimiento hacia adentro de las ciencias que ustedes conocen, de física, química, pero la ciencia que va jalonándolas todas es la matemática. Es extraordinario cómo el rol que juega la matemática
en el desarrollo de las ciencias. Pero de eso hemos hablado más bien poco, porque la pauta espiritual del desarrollo de la matemática lo marca la cábala de los esenios. Esa existencia de los últimos 20 años de Moisés, habrá que escribir, hermanos, sobre eso, porque es la expresión más exquisita del misionero en este mundo. Ahí se vio en toda su magnitud lo que trataba ese espíritu. Y son los 20 añitos que le dedicó a la cábala. Ahí el encargado del mundo era espíritu en materia. A ver, y me explico. Todos somos un espíritu encarnado, pero él estaba viviendo a plenitud la vida del espíritu, como si estuviera desencarnado, pues. Ahí es donde yo digo, desplegado, no en espíritu, en materia. Y ahí es donde se marcan las pautas del desarrollo científico-tecnológico, con el conocimiento de los números, hasta el número 13, desarrolló en la cábala. Y es con el maestro juez, Joaquín Trincao, cuando se nos descubre el 14, y el empuje científico-tecnológico es inimaginable. El que viniera del siglo XVI, naciera, ¿no? Vamos a ciencia ficción, pues. Que tomáramos un ser humano del siglo XVI, lo pusiéramos hoy en día en cualquier parte del mundo, va a creer que es otro mundo, nada que ver con lo que él está viviendo en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque con el descubrimiento del número 14, y se da en la línea marcada por el Padre, la que viene de la cábala de los esenios hasta el número 13, y en la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal con el 14. No vaya a ser que estemos nosotros a portas del descubrimiento del 15. ¿Qué significa eso? Porque eso trae, ¿qué? Un fogonazo. El 14 nos da las 14 economías con que se rige todo el universo. Y se da en esa bonita existencia de quien nos tiene aquí estudiando. ¿Quién nos tiene aquí estudiando a nosotros? El maestro juez. Pero bueno, démosle en la ruta que están marcando los seres humanos, en ese deseo de ponerse erguidos en el conocimiento, de ese más allá. Y destacamos la existencia, así como destacamos la de Tycho Brahe y destacamos la de Johannes Kepler. Ahora vamos a dedicarle a nuestro hermano Galileo Galilei. Mire, nuestro hermano nació en Pisa el 15 de febrero de 1564.
Desencarnó en Arcetri 8 de enero de 1642. Fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica, muy sobresaliente, amados hermanos, de lo que se conoció como el Renacimiento. ¿El Renacimiento a qué? El Renacimiento al conocimiento científico y de las artes, ya, de esa ruptura que se hace de lo viejo y de lo retrógrado que marca la bestia en este mundo, la bestia católica. Mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Mire, en el arte, música, literatura, pintura, ya, o sea, se le da ese toque para que él empiece a desarrollar. Lo que no pueden hacer, hermanos, vean ustedes cómo es cuando el gobierno del espiritismo lo es todo después del oído. No hay nada que hacer. Y hasta que no se marque una pauta, de ahí no se pasa. Los tiempos los marca el gobierno del espiritismo. De lo que tiene programado el oír nuestro Padre para todo el universo y en nuestro caso para el mundo. Por ejemplo, los que desencarnan y los que son desplazados, mejor, el 5 de abril de 1912, ¿a dónde llegan? Ellos llegan prácticamente a cerrar un periodo de la familia, del mundo que conoce como Yale, que están finalizando un mundo primitivo. De los siglos de la tierra se van a pasar sus buenos siglos ahí hasta que finalicen ese ciclo, lidiando con sus iguales allá. Entonces, el conocimiento que llevan de la tierra se les suspende. Imposible que allá vayan a desarrollar un destornillador. ¿Cómo fuera eso? En un mundo primitivo. Se nos desbarajusta ese mundo allá, ¿no? El día en que ellos logren hacer un destornillador. Y lo que van a demorar para ponerlos a alumbrar. Porque tienen que luego pasar la crisis de que ese mundo decaiga como supernova y los pasen a un mundo de expiación. De expiación. Ahí van. ¿Cuántos siglos van a pasar? Hasta que empiecen a alumbrar, hermanos. 60 millones de siglos. En 60 millones de siglos se les empezará ¿qué? A estimular. Lo que aquí ellos se opusieron de manera agria, cerrada. Recuerden que el mundo de transición es un mundo de tránsito, ahí no pasa, es de descanso, de reposo. La lucha está cuando vayan al mundo de expiación. Bueno, Galileo Galilei. ¿Cuántas veces ellos encarnaron este mundo? ¿Y por qué la diferencia para su época?
porque ya están siendo estimulados. Bueno, den, aprovechen, hay espacio, vamos, y los estimulan. Y es como cuando usted, después de pasar hambre y sed, muchos días de hambre y de sed, y luego los entran a un salón donde hay mesas llenas de ¿qué? De comida y de bebida. ¿Qué hacen? Pica aquí, pica allí, pica allá. Y eso es lo que pasa con el Renacimiento. Quieren abordarlo todo. Después de estar tan impedidos de ese desarrollo. Insistimos en esto para que mis hermanos, mis hermanas, quienes nos siguen, quienes estudian la filosofía del espiritismo, luz y verdad, que lo más serio que existe en el universo después de lo de nuestro Padre es el gobierno del espiritismo, y ya tomó carne en este mundo. Y hay gobierno del espiritismo, materialmente hablando, para rato, de ahora en adelante. Miren ustedes hacia el frente y la vista no les va a dar. ¿Qué tan lejos vamos a llegar? Con el gobierno material del espiritismo, con el establecimiento de la comuna de amor y ley. Ese es el gobierno material del o la materialización del gobierno del espiritismo. La materialización del gobierno del espiritismo tiene nombre propio. ¿Y cuál es? Comuna de amor y ley. Y algún día tenía que empezar. Por algún lado del planeta tenía que empezar. Y el Padre señaló este punto. Y lo estamos y lo seguiremos haciendo respetar. Pero volvamos a Galileo Galilei, con todo esto que dice, ¿no? Pensamiento, conocimiento universal, son personas que quisieron abordar todo el conocimiento posible que se daba en esa época. Pero vean, de sus logros incluye la mejora del telescopio, esa carrera bonita por conocer lo de afuera, de este mundo, ¿no? Y con la mejora del telescopio establece una gran variedad de observaciones astronómicas, amados hermanos. Introduce, inspira la primera ley del movimiento, que se conoce de las leyes de Newton. Ya con Newton eso es a otro precio. Es la expresión exquisita con otro hermano, Gottfried Leibniz, que sacan información como de la conocimiento nuevo. Leibniz es alemán y nosotros estamos hablando de Isaac Newton, que es inglés. Allá vamos a llegar con ellos. Pero vamos a dedicarnos con Galileo Galilei, de muchas cosas que él abordó. Vamos a irnos con el telescopio.
En mayo de 1609, Galilei recibe de París una carta de un alumno de él que se convirtió prácticamente en un amigo de él, ¿no? Del francés Jacques Badovere. Yo no pronuncio el francés, no sé cómo se pronunciaría, ¿no?, en francés ese apellido, Jacques Badovere, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor fuerte de que se había construido un telescopio para ver objetos, un instrumento, no le llamaban telescopio en ese momento, ¿no?, un instrumento que podía ver objetos lejanos, fabricado en Holanda. Pero su uso ya había permitido ver estrellas invisibles para el ojo humano, como el logro de Tycho Brahe. Miren, el logro de Galileo Galilei en este aspecto del telescopio, ya sabemos que él no lo inventó, pero su logro está en mejorarlo. Vamos a hacer una reseña de la historia del telescopio para volver a Galileo, porque él sufrió las consecuencias de que, producto a sus observaciones, sobre todo viendo a Júpiter, las lunas de Júpiter, confirmó de que el sistema de Copérnico era consecuente con la realidad. Y le valió que la animadversión de la Iglesia Católica, de la bestia católica, y de su forma más retrógrada, la de la Inquisición. Miren, como muchas cosas que se han descubierto, a veces son por accidentes. Se dice que el primer telescopio fue creado por el fabricante de lentes, Hans Lippershey, en Holanda, durante los primeros años del siglo XVII. Ahí hay una anécdota respecto a ese descubrimiento, porque fueron sus hijos quienes, jugando con los lentes de su papá, empezaron. Ustedes saben cómo son los niños. Ellos no tienen una lógica adulta, ellos manejan su propia lógica. Entonces los niños no ven lo delicado que son los lentes y empiezan ¿a qué? A jugar. Y resulta que uno de sus niños, manipulando los lentes del papá, observó, le llamó la atención que combinando dos lentes le agrandaba los objetos más que un lente. Pues el padre de estos niños, Hans Lippershey, holandés, observó ese fenómeno señalado por los niños y se montó, ¿no?, la manera de cómo eso pudiera ser estable, y la estabilidad de montar dos lentes seguidos es a través de un tubo. Es el concepto del telescopio, ¿no?, a nivel primario. Ya luego es la evolución que da esto. El científico, el creador de
de lentes, hoy ¿cómo se le dice? ¿Optómetra? Dedicado a eso. Bueno, ¿ya? Le ofreció su invención en secreto a la corona de su país. ¿Por qué? Porque vieron ahí un hecho estratégico, ahí hay para quien pueda manejar mejor el concepto de la distancia a través de unos lentes de manera artificial, tiene un punto de ventaja. ¿En dónde? En lo militar. El que va a simple vista. Bueno, el hermano holandés empezó a hacer exposiciones de esto, de su descubrimiento, de su invención. Y en esa estaba el amigo que mencionamos, de Galileo, su exalumno. ¿Sí? El francés, ¿no? Jacques Badovere. Y le contó a su amigo. Muy seguro le llevó un objeto de esos, pero con lo inquieto que era Galileo, mejoró ese instrumento. En pocos días logró reproducir el fenómeno de la amplificación de objetos lejanos, pensando inmediatamente, porque ese era su perfil, en la aplicación al estudio del firmamento. De pronto todavía no se conocía la palabra astronomía. El 6 de enero de 1610 estrenó su telescopio al apuntarlo hacia dónde. ¿Cuál es el objeto natural a ver? La luna. ¿Sí? ¿Por qué esa inclinación de nosotros ver la luna? ¿Ah? Bueno, porque está más cerca, pero ahí hay una razón espiritual. ¿Ah? Porque allá nos tuvieron estacionados, producto de nuestro progreso, de nuestra escala de progreso. La luna juega ahí un rol importante. Para otros ver la luna puede ser una situación de desagrado, porque ahí los regresaron. ¿Ya? A quienes no le facilitaron las cosas, a los desplazados de Neptuno. Vean ustedes. Entonces el primer objeto que llama la atención para ver es la luna. 6 de enero de 1610 se apuntó el primer telescopio hacia la luna. Lo hizo Galileo Galilei. Pero también a las estrellas. Eso debió haber sido emocionante, como cuando a usted en los años 70 estábamos acostumbrados a un canal, 2 canales, aquí en Cúcuta, de televisión, ¿cierto? Entonces usted, como no tiene otra opción, el canal 1, canal 1, el canal 2, Radio Caracas, Venevisión cuando salía, y Venezolana de Televisión cuando también salía. Aquí el que mejor salía era Radio Caracas, y con dificultad la Televisión de Bogotá.
Ya, estamos hablando para comenzando los 70. Que usted solo vea, o esté acostumbrado a ver 5 canales, eso es mucho, cuando tuvimos aquí en Cuba, lo tuvimos aquí en Cuba. Y luego le venga la televisión por cable, usted no haya que ver, con 40 opciones. Antes tenía 4 y ahora tiene 40 opciones. Lo mismo pasó con lo del telescopio. Usted no hallaba que ponerse a ver. Eso, crean hermanos que a pesar que solo fue, en este caso Galileo Galilei, la generación que se dio en ese momento, eso es un momento histórico para la historia de la humanidad. Que ahí decimos, cuando los seres humanos, a través de un instrumento como el telescopio, pudieron mirar mejor hacia afuera. Ya no dicen de Galileo Galilei, no, es la humanidad de este mundo. Y le llamó poderosamente el planeta Júpiter. Bueno, eso fue abundancia en la observación. Entonces, el hermano Galileo Galilei tuvo la oportunidad, y por eso en la historia de la astronomía se le dice el padre de la astronomía moderna, ¿sí?, a nuestro hermano Galileo Galilei. Y le dedicó tiempito a ver ese fenómeno de un poco de objetos girando alrededor de Júpiter. No veía Júpiter girando alrededor de sus lunas, que luego se le dicen las lunas de Júpiter. Entonces, él corrobora la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y escribió un tratado al respecto que llama Sidereus Nuncius, que eso implosionó, ¿no?, en toda Europa. Eso es rápido, lo querían saber las universidades de la época, ya eran muchas para la época, que le dio inicio a la astronomía moderna. Y el hermano comenzó a mejorar su telescopio. Hizo varias docenas de telescopios similares, pero con algunas mejoras, qué sé yo. Y la lente externa es convexa. ¿Qué significa convexa? Que usted tenga un tarro de mantequilla nueva, ¿sí?, recién comprada del supermercado, y le mete una cuchara. Eso, el espacio que queda dentro de la mantequilla se le dice convexo, esa figura que queda dentro. A eso se le dice convexo. Y que sea una lente, entonces, con una lente del objetivo, la que va pegada al ojo. Entonces, lo que hace el fenómeno de que se le agrande los objetos. Entonces, la lente exterior es convexa y la que va pegada al ojo se le dice la lente ocular. Entonces, el juego, inicialmente era el juego de 2 lentes. Eso ya, para los telescopios actuales, ¿sí?, eso ha evolucionado inmensamente. Y ese tipo de telescopio se le llama telescopio refractor. Existe otro tipo de telescopio que se llama reflector. Entonces usted coloca en el buscador favorito suyo, allá del internet,
telescopio refractor y telescopio reflector, para que vean la diferencia entre los dos. Los conceptos no son tan sofisticados como para que no se comprenda en qué consiste esto. En la evolución del telescopio, Johannes Kepler tuvo que ver también en esto, después del conocimiento que da o las mejoras que hace Galileo Galilei del telescopio. Johannes Kepler hizo su aporte al respecto. El holandés Christian Huygens, a mediados del siglo XVII, hizo otro aporte al telescopio. Lo que pasa es que cuando tú lo ves, esos fenómenos se da por la luz que le llega del objeto que se está viendo, y es una aberración que se le llama aberración cromática, y es una coloración que le sale de lo que usted ve. Entonces no se sabe si es del objeto brillante que está viendo o es un fenómeno de la lente. Y ahí se abrió un campo de estudio para ver cómo se mejora eso. Por eso es que los telescopios evolucionaron, para corregir ese aspecto cromático, o sea, de la luz. De la luz. En 1655, el holandés Christian Huygens descubrió a Titán, el primer satélite conocido de Saturno. Aquí hay campo para la especulación en este aspecto científico, ¿cierto? Pero ya para el siglo XVII, los saturnianos, o bueno, si se le podrá decir así, del gentilicio de los que vienen de Saturno desplazados, podían moverse, le daban palomitas a algunos de Saturno que nacieran en otras partes del mundo. No vaya a ser que Huygens sea uno de ellos, para apuntar hacia su planeta original. Bueno, Isaac Newton también hizo su aporte en esta de la evolución del telescopio, amados hermanos. Él introduce en eso de la evolución misma del telescopio. Si la de Galileo Galilei es telescopio refractor, el de Isaac Newton es reflector. Vayan ustedes sobre ese concepto, vayan más sobre lo que aquí se dice. Telescopio reflector, telescopio refractor. El refractor es de la línea de Galileo Galilei, el reflector es el de la línea de Isaac Newton. Bueno, y así sucesivamente, pero el non plus ultra de la evolución del telescopio lo da el telescopio Hubble de la NASA, que lo pusieron en órbita, porque en la evolución del telescopio se procuraba buscar la montaña más alta y donde los días del firmamento estuvieran más despejados. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cuestión del firmamento, ¿no? De la atmósfera de la Tierra, que podía causar una influencia sobre el objeto que se observa. Y se le echan el cabezazo, ¿por qué no le damos? ¿No hacemos un telescopio que esté por fuera de la atmósfera de la Tierra? Entonces,
El año pasado se cumplieron 25 años, hermanos, del telescopio espacial Hubble de la NASA. Ese es de Galileo, ¿sí? En 1610 al telescopio Hubble. Esa marca los extremos del desarrollo del telescopio en el mundo y la evolución de la astronomía en este mundo. Galileo Galilei, que supiera del telescopio Hubble, quedaría abismado, así impresionado, ¿sí? Y todo comenzó por algo rudimentario, pero lo que sirvió, vean ustedes. Cada paso es un paso importante, hermanos, como el que usted le da a sus niños. ¿Quién no tiene el recuerdo de los primeros pasos de sus niños? ¿O ya los olvidaron? No se olvidan, la madre nunca olvida los primeros pasos de sus niños. ¿Sí? Y sabe que algún día va a correr a sus anchas, pero tan bello que es los primeros pasos del ser humano. Entonces, cuando tú ves el telescopio Hubble, no va a despreciar el primer paso, porque en expresión dinámica el telescopio Hubble es a toda carrera, ¿no? En cambio, el de Galileo Galilei son los primeros pasos, el primer paso. ¿Ya? En 1990 se puso en órbita el telescopio Hubble. Y es ahí cuando se abre una gama de posibilidades del conocimiento del espacio exterior. Con impresionantes paisajes celestiales, nunca antes visto con de esa magnitud. En 2 años cortos, la NASA para 2018 va a salir con una versión más adelantada del telescopio, aunque no van a descontinuar el Hubble, van a poner en órbita algo superior. Veamos algunos números para que ustedes queden con referencia a la evolución del espacio exterior. El Hubble en números. Esta información para destacar, ¿no? Es un trabajo de una página que se dice astronomiaonline.com. Ustedes pueden ir allá, astronomiaonline.com. En la página que refiere al telescopio espacial Hubble. Vean los números que nos dan en nuestros hermanos de Astronomía Online. El telescopio espacial Hubble describe una órbita circular a 563 kilómetros de altura, que es a la que está el Hubble, con una inclinación de 28.5 grados respecto al ecuador, y da una vuelta alrededor de la Tierra cada 95 minutos. Desde su lanzamiento, 1990, ¿no dije? El Hubble ha completado más de 130.000 revoluciones en torno a nuestro planeta,
desplazándose a una velocidad de 28.163 kilómetros por hora. En total ha recorrido más de 4.828 millones de kilómetros en órbita terrestre. El Hubble mide 13.3 metros de largo y pesa un total de 11.113 kilogramos. Su espejo primario mide 2.4 metros de diámetro. Esa es la evolución del telescopio, terrestre. Empezaron cuanto más grandes los hacían, mejor era lo que usted observa de lo que quiere ver. Han llegado hasta 8 metros, 10 metros en la Tierra, pero ya eso ya es demasiado grande. Y el paso después de una lente de diámetro de 10, imagínense, vean el frente de su casa, en promedio son 9, 10 metros, y que ese sea el tamaño, el diámetro de una lente, de los telescopios más elaborados de este mundo. Después de lentes grandes en este mundo se viene la culminación, del desarrollo del telescopio, como es el Hubble, el que está girando alrededor de la Tierra. Entonces el espejo primario mide 2.4 metros de diámetro y pesa 828 kilogramos. El espejo secundario mide 30 centímetros de diámetro y pesa 12.3 kilogramos. El más pequeño pesa, vean ustedes. ¿Cómo se alimenta la electricidad para la manipulación desde la Tierra del telescopio? A través de paneles solares. Y la superficie de los paneles solares es de 36 metros cuadrados. Y abastecen, él tiene una envergadura. La tecnología, cuando lo instalaron, era un paquete, como decir usted un tubo. Y luego empezó a extender sus brazos, que son los paneles solares. Eso es lo último en guaracha, esa es la máxima expresión de la tecnología de este planeta, con el Hubble. Para la época, Y esos paneles solares son los que le proveen de energía eléctrica al satélite, de 2.800 watts o vatios. La resolución angular del Hubble es de 0.05 segundos de arco. Esto parece una estadística, pero vean lo importante de esto. Y es que si los seres humanos tuviéramos una agudeza visual como la que tiene el Hubble en ese capacidad angular que se describe ahí atrás, similar al telescopio espacial, nosotros podríamos distinguir la luz de dos luciérnagas separadas por 1 metro desde una distancia de 4.700 kilómetros. Esa es más o menos la referencia, ¿sí? La capacidad que tiene de visualización del telescopio. El Hubble ha realizado más de 1 millón de observaciones desde el comienzo de su misión en 1990, obteniendo imágenes de 38.000 objetos celestes diferentes. Un poquito más de lo que se podía, empezando con el telescopio de Galileo. Lo vemos con humildad, O sea,
pero muy grande en ese aspecto de la historia de la astronomía en este mundo, la astronomía moderna. Miren, de lo que da en información el telescopio espacial, que eso se distribuye, la NASA no lo ve, eso yo siento amor por ellos en ese aspecto, que no lo ven como algo propio de los Estados Unidos, sino propio de la humanidad de este mundo. ¿Ya? Y hasta hace un año de lo que se conocía, han sido publicados de la información que da el telescopio en imágenes, 12.800 trabajos científicos. De la información que da el Hubble, ¿no? De sus observaciones. De esos 12.800 trabajos científicos, de ahí se han pegado y han salido 550.000 artículos científicos. Convirtiendo el observatorio espacial en uno de los instrumentos científicos más productivos de la historia. Pero vean el valor del trabajo de nuestro hermano Tycho Brahe, que él logró distinguir 1005 estrellas, algo así. Y ahí se pegaron la comunidad, ¿no? Y bueno, Johannes Kepler sacó sus 3 leyes basadas en las observaciones de Kepler, y que él también contribuyó. Vean ustedes. Pero el telescopio Hubble marcó un brinco gigante, ¿sí? Al punto de que algo más de 500.000 de artículos científicos han surgido de los 12.800 trabajos científicos que han sacado quienes se han especializado en de las imágenes que bota el telescopio, porque hasta ahora no hemos llegado tan lejos. Uno no sabe más adelante que el mismo telescopio decodifique todo eso, ¿no? Él bota imágenes, bota información, y es el ser humano, el especializado, quien le da ¿qué? Una lógica, ¿no? A lo que se está observando. De lo de arriba, de hecho, entonces, las observaciones del Hubble producen un promedio de más de 2 trabajos científicos por día. Hasta el momento, unos 4.000 astrónomos de todo el mundo han accedido a tiempo de observación en el telescopio espacial. Imagínense que están produciendo una imagen al mismo tiempo, 4.000 astrónomos están en la juega de lo que va pasando, de la que va botando información el telescopio espacial Hubble. En información acumulada, ¿no? Entonces Hubble genera actualmente un promedio de 844 gigabytes de datos por mes. Yo tengo una modem de 300 gigas y todavía no lo he llenado, y eso lo compré hace 7 años. El Hubble produce 844 gigabytes de datos por mes, y el total de sus observaciones en 25 años hasta hoy ocupa más de 110 terabytes de almacenamiento de la información que él está generando día por día, mes por mes, año tras año.
¿quién va a cuestionar la importancia del telescopio espacial Hubble? Cuando yo supe por primera vez de él, yo sentí enamoramiento por quienes involucrados, ¿no?, en la creación de tremendo. Eso es un hito de la historia de la humanidad de este mundo. A lo largo de 16 años, 5 misiones tripuladas de servicio visitaron al Hubble para reparar y mejorar las capacidades del telescopio espacial. Eso es otra de las consecuencias de haber sacado el telescopio, ¿no?, para que él se pudiera mantener en el tiempo. La de echarle cacumen a ver cómo salir afuera, a ir a repararlo. Entonces se dieron las famosas viajes, ¿no?, tripuladas para ir a reparar el telescopio. Y se dice que son 5 las misiones tripuladas de servicio que visitaron el Hubble para repararlo y mejorar las capacidades del telescopio espacial. 20 astronautas participaron en un total de 23 caminatas espaciales, sumando más de 166 horas de actividad extravehicular. Más de 150 herramientas únicas fueron diseñadas especialmente para asistir a los astronautas en la reparación del Hubble. Bueno, consideramos que esa es la parte bonita del progreso, ¿no?, que inicia con el ingreso del Maestro Superior en la existencia de Francisco Javier, y el ser humano todavía matándose. Bueno, eso ya no debería ni de mencionarlo, porque hoy podemos decirle a nuestro Padre que la guerra en Colombia y en el mundo finalizó. Y cuando lo decimos, y todos los días en la escolaridad lo repetimos, no ha habido un día de la escolaridad después del 26 de septiembre que no lo digamos aquí. La guerra en Colombia y en el mundo terminó. Eso es para mandar un mensaje claro, que a Elohim no lo podemos engañar, y tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para mantener bajo control a los desadaptados de este mundo, amantes de la guerra, que viven en el desorden. Bueno, ya con el Hubble prácticamente brincamos a Isaac Newton. Más adelante ya buscaremos en este ejercicio que estamos haciendo, en este espacio de jueves o viernes, vamos a llegar a explicar a nuestros hermanos y dejarlo consignado en la herramienta de Mega, porque es una novedad desde el punto de vista gubernativo, el saber que nosotros pertenecemos al plano primero que gobierna nuestro hermano Maestro Superior, el Espíritu de Verdad. 7:30 nebulosas. Y el Maestro apenas nos dijo que la media, que no es metodológicamente hablando, es para mantener el universo solidarizado, que él lo estableció en una proclama, ¿no? El universo solidarizado, y eso desde el punto de vista gubernativo está así establecido, que el Espíritu de Verdad gobierna 7:30 nebulosas, y la media complementaria a la suya la tiene otro Espíritu de Verdad. Hasta ahí es lo que todos sabemos. Pero nosotros decimos aquí que a través de estas cátedras producimos conocimiento nuevo, inédito. Entonces,
estamos cercanos a comprender esto de por qué 7:30 nebulosas, cómo funciona esto. ¿Ya? Y es de dominio de Cátedra Luz de Sandino, porque aquí ya lo hemos dicho en cátedra antes de grabar. Ya lo hemos explicado. ¿De qué consiste esto? Que para mis hermanos, cuando se les dio después del año 2007, en una de las cátedras de aquí del estudio de la filosofía del espíritu, del espiritismo, luz y verdad, en Cátedra Luz de Sandino, se le dio esa información a los hermanos presentes. Pronto lo vamos a hacer a toda la comunidad, al mundo, para explicar cómo funciona el gobierno del espiritismo. Desde lo que nos dejó el maestro, esto de lo que gobierna el espíritu de verdad. 7 medias nebulosas. ¿Y cómo funciona eso? A nivel general. Manténganse en sintonía, que eso es conocimiento nuevo para el mundo. Del tamaño como cuando nos dicen de la existencia, ¿no?, de la familia de Neptuno, de la existencia de Sion como gobierno. Ahora vamos hacia adelante en esto de la comprensión, ¿sí?, del gobierno del espiritismo. Estas cátedras, hermanos, se generan desde Cátedra Luz de Sandino. Les habla vuestro hermano Aureliano Corredor Cuellar, un secretario del Padre. Paz y amor para todos.